Cuando el TDAH se mete con nosotros, tenemos que hacer algo. De lo contrario, no va a dejar espacio sin complicar. Si te dijeron o crees que tu problema es convivir con el TDAH, sumate a nuestros podcasts. Si bien no hay recetas milagrosas, sí podemos hablar de una vida mejor. Bienvenidos a un episodio más de Espacio TDAH. Emma, ¿cómo estás? Muy bien, en mi espacio favorito de la semana, espectacular. Muy manzana, aparte, estoy verde. Ya. Me gusta el color, me gusta. Yo tengo la misma remera que tengo cuando grabo el podcast siempre. No es porque grabo el podcast con esta remera, es porque vivo Muy en esta bien. remera, básicamente. Ya Sí, lo a mí, hablamos. ¿sabes qué? Me encanta esto porque esta soy yo. Yo puedo usar este mismo suéter si me gusta todo el tiempo, sin pensar, ya lo usé, no es un problema para mí. Así que ese es un problema menos. Puedo usarlo y es bastante como loro, pero nada, ya que rompimos, sigamos porque hace frío en Buenos Aires. Veo que ahí no. No, en realidad sí hace frío. Por suerte hoy mínima 18, máxima 23. Estoy de joda yo, feliz. Pero bueno, dura poquito porque nada, estuvo lloviendo mucho. A mí me Amo encanta la la lluvia. lluvia. Estuve haciendo un rompecabezas de 1000 piezas que me está divirtiendo mucho como actividad. Mis perros están volviendo un poco locos, Bueno, pero está bien, está todo bien. Hay veces que necesitamos cambios de actividades y el mundo nos fuerza a hacer otras cosas. No sé, no sé cómo llegué a esto, pero ¿de qué vamos a hablar hoy? me encanta, a ver, yo disfruto mucho cuando es lunes, cuando trabajo. Este lunes no estaba, estuve en Córdoba, pero mi primer pensamiento es qué importante que es compartir un poco desde el lado de dentro lo que son los tratamientos. Y yo pensaba en eso, ¿no? Qué importante porque a veces se piensa desde la superficialidad que esto es tomate la pastillita mágica. Yo digo, ¿cuánto trabajo personal y con tu terapeuta y coach, etcétera, tenemos que hacer para poder ver cambios contundentes, ¿no? Y me parecía eso, ¿no? Como decir, compartir momentos o vivencias sin mencionar, ¿no? Esto, porque son historias que se repiten, esto se repite muchas veces. Entonces, digo, ¿cómo es el tratamiento del lado de adentro? ¿No? Me parecía primer tema como interesante. Así que, nada, yo digo, primero partimos de tener que correr los mitos, ¿no? Que todo lo que me pasa tiene que ver con el TDAH o con estas conductas. Y es importantísimo que todos en nuestro tratamiento tengamos comprensión, ¿no? Que es parte de lo que vos hacés cuando hablamos de psicoeducación. Y es muy importante que sepamos cómo describir qué es lo que nos sucede, ¿no? Por eso cuanto más temprano tu tratamiento, mejor, Sí. mejor lo vas a poder llevar, ¿no? Vos que sos una novata, digamos, empezaste muy jovencita en tu adolescencia, ¿no? Lo que... Bueno, no sé si sería novata entonces la No, no es palabra, novata. pero empecé, sí, claro, empecé más Precoz, joven, o precoz, sea, precoz. ahí capaz le saco un poco más de ventaja al que llegó al tratamiento antes. Y yo siempre digo, no es ventaja por ser mejor o nada, solamente por decir, che, yo puedo reconocer que esto es el TDAH, no soy Bien. yo. Y lo puedo mirar, lo puedo observar y a partir de él ponerle nombre, entenderlo, puedo buscar herramientas. Si no, es re difícil encontrar soluciones a algo que no entiendo cuál es el problema, es Me parece imposible. súper importante porque cuando hacemos ese planteo, ¿no? Eh, siempre que empieza un tratamiento, yo digo, bueno, ¿qué es lo que esperarías si este tratamiento fuera exitoso, ¿no? Contame cómo te gustaría sentirte o qué es lo que pensás que debería ser hacia dónde vamos en esto. ¿De qué te ríes? Bueno, pero es que el clásico, y es que me río porque me llega mucho esto a mí, no sé si está yendo hacia esta dirección, pero bueno, qué sé yo, estamos conversando. A mí me pasa mucho que cuando subo videos me dicen, pero no entiendo, ¿vos no estás medicada? ¿Cómo es que tenés síntomas? Y es que no es que la medicación elimina los síntomas en su totalidad. Por supuesto que muchos bajan y bajan a un nivel que yo te digo, wow, mi vida mejoró a otro nivel con la medicación. Eso no quiere decir que no haya muchísimo trabajo que yo tengo que hacer. De hecho, si yo no lo hago, la medicación no me va a servir, especialmente si no minimizo el estrés, pero si hablamos de psicoeducación, si hablamos de coaching, de terapia,
toda esta parte de desafiar juicios, de trabajar con mi mente, de trabajar con lo que me digo, todo eso es muy importante. Y ni hablar de lo sanador también, que eso aparte no lo dije cuando hablé recién de qué bueno que es poder ponerle un nombre, no solamente porque identifico el problema y puedo buscar una solución, pero también porque cuando lo identifico, lo veo en mi vida cotidiana, es sanador decir, ah, ok, eso viene de ahí. Y entonces me puedo dar un Me abrazo. parece, me A parece veces, que ¿no? por ahí este es el inicio, ¿no? Porque me parece súper interesante. Imagínate, yo tengo muchos más años que vos, tratada y en mi vida. em, y mis Sí. síntomas siguen. De hecho, el otro día me fui en un remis a la terminal de micros, toda muy contenta de que iba con tiempo. Y cuando llego, me había sonado una notificación que ignoré. Cuando llego, me quiero buscar los auriculares para ver la película que me había bajado para ver en el micro y los había dejado en la casa, o sea que tuve que salir como a las corridas. Por supuesto, me vino bien haber tenido tiempo, ¿no? Para eso es Para el eso es el tiempo. tiempo y también para no castigarme, porque no me castigué. Estaba dispuesta a que si no llegaba los tenía que dejar, iba a decirle a alguien que los busque y que de última me los envíe. O sea, había solución, pero lo único que no hubo en esta vuelta fue reproche, castigo. Y eso es un avance, ¿no? Entonces, no hay eliminación de síntomas, pero sí es muy importante que tratemos de borrar y trabajar mucho en cómo concebimos el bienestar. ¿Qué sería vivir en bienestar? ¿No? Yo voy a poder seguir perdiendo cosas y vivir en bienestar. Voy a poder seguir teniendo dificultades y armando todo un setting para poder, no sé, hacer algo que me cuesta, pero para registrar mi bienestar. Entonces sí, tal vez tenemos que pensar que el objetivo es el bienestar, ¿no? Y definir qué es bienestar. Igualmente, para que quede bien en claro, por las dudas, no es que los síntomas no se eliminan, pero sí reducen, por ejemplo, y para mí esto va hacia el bienestar, ¿no? A mí, cuando yo tomo la medicación, yo, por ejemplo, puedo ordenar mis pensamientos de una manera en la que yo puedo escuchar un poco mejor. ¿Viste? Cuando no podés y no podés ni escuchar tu mente, es como que todo es demasiado, no frena esa mente y de golpe es como que, se cayó, ¿no? Es como hay un poco más de silencio. Bien. En otros momentos, también a mí me permite decidir, elegir, ¿no? Digo, me parece que ya comiste 2 porciones de torta, creo que ya estamos bien, porque, che, me parece que capaz esto no lo tenés que comprar, ¿por qué no vas a la heladera y te fijas si ya tenés, y efectivamente tenés más duraznos de los que podrías comer en toda una semana? Esas cosas que capaz parecen pequeñas, no son tan pequeñas, porque también es sanador decir, wow, mirá, estas cosas, por más de que sí hay algunas en mi cotidiano todavía, ya no, ya no es A mí tanto me parece también. muy bueno porque vos estás hablando de algunas cuestiones que son bien claras de las funciones ejecutivas, ¿no? Elegir, poder frenar un minuto y poder recapitular, tomar la experiencia, hacer un montón de cosas. Me parece que cuando nosotros empezamos un tratamiento, primero que es muy importante que observemos sin esperar absolutamente nada, porque no sabemos por dónde va a haber un cambio. Tal vez la primera cosa que me sucede es que estoy con menos ansiedad y con la cabeza un poco más callada, pero eso no generó todavía nada. Y yo digo que es como un efecto dominó, viste que tirás una ficha y van cayendo otras, ¿no? Digo, me parece Sí. que es muy importante que cada uno se adueñe de los cambios y que observe, porque es tal vez este registro, me siento mejor, pero mejor es muy amplio, ¿no? ¿Qué es mejor? Estoy mejor conmigo porque pude ordenar mi cuarto, porque pude cumplir con algo, bueno. ¿Y cómo llegas a estar mejor dado que cumpliste con eso, no? ¿De dónde surge el mejor? Porque nosotros nos tenemos que adueñar de esa construcción del bienestar. Entonces, por ahí llegamos a la conclusión juntos con un paciente que eso es porque tiene más confianza en sí mismo. Y eso no viene dentro de la pastilla, viene dentro de lo que la No. medicación me permite hacer y a raíz de eso la confianza que se empieza a construir me hace sentir más consistente y me animo a hacer otras cosas y así viene la rueda. Pero si no somos conscientes de todos estos pasos, cuando pasa un tiempo y sentimos que
lo que tenemos es como bienestar o, bueno, ya me olvidé, no sé bien claro cómo era antes, también podemos dejar la medicación, porque, y bueno, ¿para qué la tomo, no? ¿Vos qué pensás de esa parte? No, sí, definitivamente te vas a acordar. Te vas a acordar rápidamente para que la tomas. Capaz no, no lo sé. Pero justo esta semana también hablando con un cliente de coaching, me dijo, vos sabés que en lo que más mejoré, en lo que más me siento como así mejor, es que soy mucho más amable conmigo mismo. Yo decía, eso es todo. Eso es todo, porque imagínate cuántas posibilidades se abren para vos cuando vos podés, el punto de partida es desde la movilidad o es desde la paciencia. Y me hablaba de cómo quizás el resto de las personas no son tan amables, el resto de las personas tienen más expectativas, pero él puede mantener eso, que es fundamental. Y yo digo, wow, eso, el hecho de que vos pasas por una barrera y vos mantenerte firme en eso porque vos ves ese cambio, es todo. Súper, súper bueno, y por eso digo, nosotros, y desde dos lugares distintos, ¿no? Yo como psiquiatra y vos desde el lugar de coach, eh, no solamente empoderar como un cliché, ¿no? Necesitamos que la persona pueda meterse adentro y entender cómo funciona para poder, como decimos siempre, diseñar todas las rampas o todos los recursos que lo van a acompañar y los que necesite, porque si no, tenemos un vínculo como externo de dependencia al que yo llamo tener toda la energía tuya depende de un cable que tiene tu vecino. Entonces, ¿es mi terapia o es mi medicación? Sí, sí, es algo que yo uso mucho. Le digo, pero ¿sabes que primero quiero mi propio poste de luz y aparte quiero tener un generador, ambas cosas. Porque si el día que la luz se corta, también quiero seguir teniendo posibilidades de accionar. Pero no quiero depender. No quiero depender de una persona, no quiero depender de una pastilla. No, no es dependencia. Es lo que me permite a mí accionar diferente. Y ahí se crea una realidad nueva. Es decir, la medicación no va a generar un cambio. La medicación va a permitir que todas nuestras acciones o nuestro estilo cognitivo, nuestros pensamientos, nuestras emociones, las moderemos distinto y así generemos un cambio. Ahí hay una ambulancia que suena y es acá. Bueno, yo creo que es más fácil explicarlo justo hoy, que loco, como todo coincide, pero justo hoy le explicaba a alguien cómo, por más de que yo no soy fanática de los antidepresivos, en los momentos en los que lo he tomado, eh, la verdad es que lo tomo en ese momento, aunque no me encante, porque sé que hay momentos en los que mis emociones están a tal nivel de desborde que yo no puedo ir a terapia y trabajar en mis emociones con esos niveles de desborde, porque no puedo ser funcional para llegar a ese resultado. Entonces no puedo sentarme a analizarlo, no puedo sentar a existir y encima todo el resto de mis estructuras se caen. Entonces todo va de mal en peor. Entonces, para mí es similar, ¿no? Es como que es una llave que te permite abrir más posibilidades que obviamente dependen de vos, no de la medicación, pero obviamente la medicación es como que te da esa posibilidad de nivelar, de bajar un poquito esa disfunción, ese, no sé, desequilibrio, quisiera usar la Está palabra bien, la palabra desequilibrio es correcta. Sí, quiebre, es correcta. em, todas esas cosas que me llevan finalmente a que me hagan un diagnóstico y poder trabajar desde ese lugar. Adueñarnos Y yo creo que eso es muy poderoso. adueñarnos de la comprensión de cómo funcionamos es para mí casi todo. Porque desde ese lugar yo puedo saber, primero, si la medicación me está ayudando. Porque hay personas que, a ver, desgraciadamente me pasó con dos personas que la medicación empeoró sus cuadros, que no lo hicieron y venían con mucho interés de estar mejor. Y la verdad, sabemos que hay un porcentaje de personas, pequeño por suerte, que tiene muchos efectos colaterales y no le da bienestar. No vamos a sostener algo que te genera malestar, Obvio. e insistir después de hacer muchos cambios con una medicación. Pero sí, la medicación funciona igual que funcionaría en nuestros anteojos. Si yo no me siento a leer o yo no bajo el libro, yo no me siento a estudiar, no van a estudiar por mí, por más que lea clarito. Entonces, creo yo que nosotros tenemos que adentrarnos, y esto lo hablo porque muchas personas tienen un tratamiento, y esto pasa mucho en tu país actual, en Estados Unidos,
en donde el psiquiatra tiene otro rol, el rol de la prescripción, el diagnóstico y no del contacto con su paciente, que para mí es un grave error, pero porque tiene que involucrarse cuando medica en entender qué cambió, porque es esa persona la que va a estar a cargo de la medicación y los cambios. Porque si no, ¿qué pasa? Va a ir a un terapeuta que no conecta con ese psiquiatra, porque hablar significa un gasto más para la persona, no hablan entre sí. Entonces es un problema. Yo digo, integrar todo esto y el común denominador es cada uno de nosotros. O sea que nosotros somos los encargados de verificar que lo que estamos haciendo es lo que realmente necesitamos y nos ayuda. Es decir, comprensión, diseño personalizado, no existen dos personas tratadas igual. Y el tiempo para que nos adueñemos de ese cambio y entendamos que eso es potenciar otras áreas de nuestra vida que están cerradas. Entonces me parece súper importante. Claro, porque no podemos elegir. Por eso yo digo tanto la palabra, o uso tanto la frase de abrir oportunidades, abrir como, ¿qué oportunidades te abre esto? Todo esto que estamos hablando me lleva a pensar en un libro que estoy leyendo justo ahora, no lo terminé todavía, pero la verdad es que me parece alucinante todo lo que estoy aprendiendo. Se llama, en español se llama El cuerpo lleva la cuenta, de Bessel van der Kolk. No tengo ni idea cómo se dice el nombre, supongo que debe ser holandés o algo así. Y básicamente este libro habla de personas que tienen trauma. No solamente trauma, digo que tienen literalmente estrés postraumático, pero trauma en general, ¿no? Y lo que me encanta del autor es que él lo escribe desde su propia experiencia, en lo que se va capacitando para ser psiquiatra, pero obviamente es residente en su momento, ¿no? Y empieza a ver, ¿no? Todo esto. Y este momento es previo al DSM-5 y es previo a los antidepresivos, a que existieran. Es una locura ese momento que le toca vivir y experimentar, como estar expuesto, ¿no? A todos estos pacientes. O sea, es hace mucho, porque los en, antidepresivos están hace un montón, no antes del DSM-5, un montón. Ya sé. En fin, capaz me equivoco y no son todos los antidepresivos, pero por lo menos supongo que es el Xanax. Sí, el Xanax es el del que más habla, benzo. pero sí, es Sí, mucho tiempo. benzodiazepina. Y lo que dice es, nosotros, ¿no? Yo viendo esto, primero decía, me parece una locura que ningún médico acá, cuando hacen los rounds y empiezan a decir, sí, bueno, tal le pasó tal cosa, ¿no? Y más o menos hacer un resumen de cada caso, nadie está hablando del paciente, de qué le pasa. Y dice, y yo a la noche, cuando me quedo, hablan, y hablan de eso traumático que los llevó a ese momento, pero nadie los escucha, ¿no? Y digo, y me pregunto por qué pasa eso. Y después, lo que empieza a pasar, dice él, obviamente está muy interesado en entender qué pasa con la medicina, que nadie puede atender y ver a estas personas bien por lo que les está sucediendo. Y dice, y empieza esto de las medicaciones y todo, y dice, wow, esto va a cambiar el mundo, porque empezamos a ver cambios increíbles con los pacientes en los resultados, son bastante rápidos, es tremendo lo que pasa. Y entonces yo dije, listo, la depresión va a terminar, esto va a desaparecer. Y dice, pero sin embargo tenemos cada vez más personas deprimidas, si ves las estadísticas. Y dice, ¿qué pasa? Y habla sobre cómo, más allá de que él veía tanto valor en la medicación y lo sigue viendo, dice, muchas veces caemos en que la medicación termina siendo, tomo la medicación tipo zombie, la tomo a la mañana y sigo con mi vida y no pasó nada y no hago nada más. No voy a terapia, no voy a coaching, activamente no trabajo para capacitarme, para psicoeducarme, para entender lo que me pasa y trabajar con mi ser. Solo me dejo a la merced de esta pastilla. Y por más de que digamos, ¿no? La medicación te puede súper ayudar, es lo que decía antes, ¿no? Es como un vehículo que a mí me permite ir a terapia y hablar de lo que me está pasando, o ir a trabajar de lo que está pasando. Lo mismo con el TDAH, capaz necesito bajar todo este nivel de disfunción un poquito más, bajo el volumen, y eso me permite a mí construir mi confianza, decir, ok, herramientas, ¿qué me sirve? ¿Cómo puedo hacer? Pero obviamente si me veo fallo, disfunción, es muy difícil también crear esos sistemas y mantener mi motivación. Entonces, creo que es muy interesante. A mí me gusta tomar esto que vos decís, ya me anoté el nombre, porque ya vamos a ir a la lectura después.
pero me parece que tiene que ver con el proceso. Yo cuando digo, como esto, hablando del TDAH, y no hablamos de salud mental, de lo amplia que es, pero es un desorden del neurodesarrollo. Esto quiere decir que está conmigo prácticamente desde que yo nazco, en distintas conductas, porque un bebé puede llorar un montón, puede tener problemas de sueño, puede ser irritable, o puede ser demasiado pasivo, y eso va a generar en su contexto una respuesta. Es decir, acá tenemos que ver que esta construcción se va dando y se van mezclando las respuestas a mis conductas de mi entorno, y entonces Total, tenemos que ver esto como una construcción mucho más compleja que la descripción sintomática. Entonces es totalmente. necesario que comprendamos que la medicación puede apuntar a un síntoma, pero no va a apuntar a deconstruir todo ese camino. Entonces, es hiper importante esto, porque yo digo, el problema que tiene la adherencia a la medicación es que podamos acompañar, y muchas veces un profesional acompaña a un paciente alentándolo, no desalentándolo, ¿no? Como pasó en un caso de un paciente que dejó la medicación y llegamos a la conclusión de que se dio cuenta, sin haberlo hecho antes, se dio cuenta en el momento, lo importante que era que su médico, al cual va todos los años, rigurosamente porque siempre tuvo miedo a tener enfermedades, cada vez que lo ve le dice, ¿cuándo vas a dejar esto? Claro. Ya estás bien. Bueno, así estuvo un año casi sin medicación y dice, me sirvió esto para darme No, cuenta cómo había cambiado mi vida y cómo yo, solo por el estigma, por esta cuestión de lo que la gente piensa, porque ya debería estar tomando una medicación, no me di cuenta y no lo hice, y tampoco me lo reprocho, pero qué importante que es el tener ese concepto, ¿no? El para qué tomo la medicación y dónde está lo que yo voy a hacer a partir de que esa medicación esté permitiéndome funcionar distinto, ¿no? Que me parece que es súper, súper importante. A mí me parece, es que re podemos tener los dos extremos. El que toma la medicación tipo zombie y dice, nunca voy a dejar de tomar esto porque me permite capaz no hacer un trabajo más profundo que me podría llevar realmente a tener bienestar, no esto. Y el otro que no la toma, o la deja de tomar porque le da miedo lo que va a pensar el resto. Como que creo que, claro, todo cabe sí, todas y esas que tenemos que tener posibilidades. respuestas, que me parece que es un buen ejercicio, ¿no? Muchas personas cuando nos conectan o cuando dicen, bueno, tengamos que tener una respuesta, no porque es un examen, pero en tus palabras, ¿qué te pasa? ¿Qué es lo que tenés? ¿Cuál es tu diagnóstico? ¿Cómo impacta en tu vida? Porque cuando vos lo entendiste se lo vas a poder explicar a otro. Y no importa si es un profesional de la salud el que te dice, o es un profesional de la educación, que nos pasa bastante, encontrar algún docente que dice, Sí. vamos a medicar a los chicos ahora que para que les vaya bien en el colegio. No entendieron nada. Y no me voy a pelear hoy no sale el tema este, pero es muy importante que tengamos una respuesta y no que nos sintamos atacados y entonces, bueno, nos expulsa el sistema educativo, también como el sistema de salud. Entonces, me parece que la invitación es, si tomas medicación, si tenés claro cuáles son tus síntomas, va a haber un trabajo largo que vas a hacer, largo, esto no es de corto plazo, Y es que pues, no te vamos a mentir, largo. tipo, adelgacé 5 kilos en una No, semana. el No. todo ya, el ya, no, no, no. Acá todo corto plazo se va y a lo sumo, lo más importante es cuando vos ves los cambios en el corto plazo, es el inicio del camino. El resto es, hay que desarrollar músculo, músculo, músculo. No se hace bajando de peso, ¿sí? Y me parece que es súper importante el tema. Interiorizarse, explicarlo y entender que hay que desactivar toda una serie de compensaciones donde el TDAH se metió y nos generó un cambio o nosotros ni siquiera nos dimos cuenta. Tremendo, tremendo. Hablamos de tantas cosas que no sé cuál va a ser el título de este episodio, pero bueno, ustedes ya lo sabrán ahí en Es el mucho más que una futuro. pastilla, yo te Em, diría. Es mucho más que una pastilla. mucho más que Es una mucho pastilla, más sí, que una eso pastilla. ¿Sí? es verdad, es verdad, es mucho más. Y lo peor de todo es que todo el quilombo lo genera la pastilla, porque es el único que piensa, es como, ese el tema de conversación, cuando en realidad hay tanto, tanto más Sí, pero atrás también tenemos que apuntar a los del profesionales, trabajo. Lu, porque muchos hacen refill.
Y ese refill que hay como en la Coca, en donde vayas a comer en Estados Unidos, que pagás una vez pero refill eterno, eso es tan negativo como eso, es decir, el refill sin ver al paciente, sin escuchar qué cambió, qué no, lo deja muy solo. Y eso es un gran enemigo, ¿no? El sentir que por momentos queremos que nada cambió o se nos hace más complejo. Entonces también al profesional que hace refill, no. Y si tu profesional hace refill, tenés que buscar otro. La dura realidad. Pero bueno, también encontrar profesionales es como encontrar Bueno, pareja, como encontrar... empecemos a saber que hay O sea, alguien más es... que seguramente puede hacer algo distinto. Siempre hay esperanza. Y lo primero yo creo es saber vos que también querés algo distinto. Y después creo que la vida se alinea para darte eso distinto, porque si sabes también qué es lo que estás buscando, porque muchas veces preguntan qué es un buen profesional, cómo sé. Y bueno, capaz ahí te vas enterando más cosas que te pueden dar la pauta de eso. Pero bueno, podríamos hablar horas. Ya lo saben. Pero bueno, hasta acá entonces el episodio de hoy. Esperamos que les haya gustado y les haya servido. Nos pueden seguir en todas las redes como @espaciotdh. Y bueno, nos vemos en el próximo. Chao, ma. Chau, Lu.